¿Alguna vez conociste a alguien que parecía merecer lo que le pasó, pero aún así algo en ti decía que no estaba bien? Así empieza esta historia. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar si alguna vez tuviste un compañero que te hizo la vida imposible, porque esta historia te hará pensar dos veces antes de desearle el mal a alguien. Todo comenzó en un colegio común y corriente, de esos que parecen tranquilos por fuera, pero por dentro esconden infiernos silenciosos. Lucas tenía 15 años. Era el clásico chico popular, fuerte, arrogante y cruel. Le encantaba hacerle la vida imposible a los más callados, a los diferentes, a los que no sabían defenderse. Su blanco favorito era Nico, un chico introvertido, con lentes, que apenas hablaba. También molestaba a Clara, una chica reservada que había perdido a su madre hacía poco. Lucas no solo se burlaba, grababa vídeos humillantes, rompía útiles, escribía cosas horribles en sus mochilas. Los profesores sabían, pero nadie decía nada. Son cosas de adolescentes, decían. Hasta que un día, Lucas murió. Un accidente. Cayó desde la azotea del colegio. Nadie supo cómo. Algunos dijeron que fue un tropezón. Otros, que alguien lo empujó. Pero lo más perturbador no fue su muerte. Fue lo que pasó después. A los pocos días del funeral, Clara desapareció. No dejó carta, ni pistas. Simplemente, se esfumó. La policía pensó que se había fugado. Pero Nico sabía que no era así. Ella no haría eso. Y entonces, en su teléfono, recibió un mensaje anónimo. 1 por 1. Hasta que paguen todos. ¿Quién está detrás de esto? ¿Qué conexión hay con la muerte de Lucas? Lo que Nico descubrirá, cambiará su vida para siempre. Nico no podía dormir. Desde la desaparición de Clara, el ambiente en la escuela cambió. Ya no era solo tristeza, era miedo. Un silencio extraño se había apoderado de los pasillos, como si todos estuvieran esperando que algo más ocurriera. Y ocurrió. Sergio, uno de los amigos más cercanos de Lucas, apareció colgado de los pies en el gimnasio. Estaba inconsciente, pero vivo. Tenía moretones en el cuello, como si alguien lo hubiera intentado asfixiar, y en su pecho, con marcador negro, alguien había escrito: ¿te parece divertido ahora? Ese mismo día, Nico volvió a recibir otro mensaje anónimo. 2 menos. ¿Tú sabías lo que hacían? El corazón le dio un vuelco. ¿Quién le estaba escribiendo? ¿Estaban acusándolo también a él? Nico nunca se burló directamente de nadie, pero había mirado en silencio. Había callado. Y ahora, una presencia oscura lo seguía a todas partes. No la veía, pero la sentía, en su cuarto, en el baño, incluso en clase. Algo lo observaba. Algo que no descansaría. ¿Está Nico siendo castigado por lo que permitió? ¿Y si Lucas no se fue del todo? Nico intentó contarle a su padre lo que estaba pasando, pero no supo cómo explicarlo sin sonar loco. Papá, algo raro está pasando en la escuela. Es como si alguien estuviera vengando a Lucas. Su padre lo miró en silencio, luego le puso una mano en el hombro. Hijo, a veces la culpa se disfraza de fantasmas. Pero eso no era culpa. Era algo real. Nico lo sentía. Esa misma noche, mientras intentaba concentrarse en sus tareas, el foco de su habitación comenzó a parpadear. Luego se apagó. Y ahí lo vio. Un instante. Un destello. El reflejo en la pantalla de su laptop. Lucas, parado detrás de él. Mirándolo, con la cabeza inclinada y una sonrisa torcida. Su rostro estaba pálido, demacrado, y sus ojos eran completamente negros. Nico se dio vuelta en pánico, pero no había nadie. La laptop, sin que él la tocara, comenzó a escribir sola. ¿Crees que fui el único culpable? Nico no sabe si está perdiendo la razón, o si el infierno vino a buscar justicia. ¿Qué otros secretos oculta este colegio maldito? Al día siguiente, Nico llegó al colegio temblando. Miraba por encima del hombro constantemente. Sentía que alguien lo seguía, pero no había nadie. Solo miradas nerviosas. Sus compañeros también estaban cambiando. Sofía, otra de las exvíctimas de Lucas, se acercó a él por primera vez. Tú también lo viste, ¿verdad? Nico asintió,
sin poder pronunciar palabra. Ella bajó la voz. Anoche, escuché pasos en el pasillo de mi casa, y una voz que susurraba mi nombre desde mi closet. Lo abrí, y había marcas de uñas en la madera. Ambos sabían que algo los estaba observando. Algo que no pertenecía a este mundo. Esa misma tarde, el director del colegio fue encontrado desmayado en su oficina. En el pizarrón detrás de él, alguien, o algo, había escrito con tiza. Usted sabía. Ya no se trataba solo de los estudiantes. El castigo iba para todos los que permitieron el abuso. ¿Quién será el próximo en desaparecer, o en enloquecer? Nico comenzó a tener pesadillas cada noche. Soñaba con los pasillos del colegio, pero vacíos, cubiertos de agua sucia. Y al fondo, Lucas, de espaldas, murmurando algo incomprensible. Cada vez que intentaba acercarse, escuchaba gritos de auxilio, voces conocidas. Clara, Sergio, Sofía. Una noche, se despertó empapado en sudor, y con una palabra escrita en su brazo. Cómplice, en tinta negra, como marcada con rabia. No pudo quitarla. Ni con jabón, ni con alcohol. Al día siguiente, al llegar a clase, descubrieron que otro alumno había desaparecido, Valeria, una de las pocas que había defendido a los acosados, pero que luego se volvió parte del grupo de Lucas, por miedo a quedarse sola. En la pared del aula, escrita con lo que parecía sangre, una frase escalofriante. La traición también se paga. Ya no es solo venganza. Es juicio. Y todos están bajo observación, viva o muerta. Esa noche, Nico decidió no dormir. Quería enfrentar lo que fuera que lo estuviera siguiendo. Preparó su celular para grabar, dejó la puerta abierta y esperó. A las 3:33 de la madrugada, la temperatura bajó drásticamente. El vidrio de su ventana se empañó, y allí, se dibujó una mano. Una mano que no era la suya. Acto seguido, su celular comenzó a vibrar sin parar. Cuando lo miró, había comenzado a reproducirse un vídeo. Era Clara. Llorando, con el rostro lleno de moretones. Sentada en lo que parecía ser un sótano. Detrás de ella, un cartel colgado decía: «Esto no ha terminado». Nico cayó al suelo, paralizado. Clara estaba viva. ¿Secuestrada? Pero, ¿por quién? ¿Era esto una alucinación, o alguien estaba jugando con ellos? Y entonces volvió a sonar el celular. Un nuevo mensaje. No todos los monstruos están muertos. ¿Está alguien usando el fantasma de Lucas para castigar a los demás? ¿O es él quien manipula desde el otro lado? Nico fue al único lugar donde sabía que no lo seguirían: la biblioteca vieja del colegio. Allí, encontró a Sofía. Ella también había recibido vídeos. Imágenes borrosas. Gritos. Ambos estaban al límite. Pero entonces, entre los estantes, encontraron algo que no esperaban: un cuaderno. Era de Lucas. Un diario lleno de garabatos, dibujos violentos, y una lista de nombres. Nombres de sus víctimas. Con fechas. Y lo más aterrador, algunas fechas eran posteriores a su muerte. «Esto no tiene sentido», susurró Sofía. Lucas está muerto. Pero Nico ya no estaba tan seguro. Al final del cuaderno, una página arrancada, y una frase escrita con tinta fresca. «Si yo sufrí solo, ustedes también». Ese mismo instante, se escuchó un estruendo. Los estantes cayeron. Las luces se apagaron. Y entre las sombras, una silueta avanzó hacia ellos arrastrando los pies. ¿Lucas está realmente muerto? ¿O alguien está usando su nombre para hacer justicia a su manera? Nico y Sofía ya no pueden escapar. Deben enfrentar la verdad. La silueta en la biblioteca se desvaneció, como humo. Cuando las luces volvieron, Nico y Sofía estaban solos, temblando. El cuaderno había desaparecido. Horas después, un mensaje llegó al celular de Sofía. «Hay más de uno». Ese mismo día, Nico decidió revisar una antigua computadora del laboratorio de informática. Allí, escondido entre carpetas, encontró un archivo de vídeo oculto. Era una grabación del colegio, de días antes de la muerte de Lucas. En el vídeo, Lucas aparecía llorando, suplicando: «Por favor, no más. Déjenme en paz». Pero esta vez, él no era el agresor.
Había al menos 3 chicos más grandes, con el rostro cubierto. Lo empujaban, lo golpeaban. Se reían. Lucas también había sido víctima. El verdadero monstruo. Quizá nunca fue él. Y ahora, todo cobraba sentido. La cadena de abusos, la complicidad, el silencio. La venganza no viene del más fuerte, sino del que más sufrió en silencio. Y Nico acaba de entender que el castigo apenas comienza. Nico no volvió a ser el mismo después de ver ese vídeo. Durante años, todos pensaron que Lucas era el verdugo, pero en realidad, fue primero la víctima. Y ahora, parecía que su dolor se había convertido en algo más. En una fuerza que no podía ser detenida. Esa noche, Nico recibió su último mensaje. Tú aún puedes elegir. Desesperado, salió de casa. Fue al colegio. Entró solo. Pasó por el pasillo donde todo comenzó. Las luces parpadeaban. El aire era denso. El silencio, brutal. Y ahí estaba Clara. En el mismo sótano del vídeo, atada a una silla, pero viva. Nico corrió hacia ella, intentando liberarla. Pero antes de poder tocarla, la misma figura espectral de Lucas apareció frente a él. No gritaba. No atacaba. Solo lo observaba, con un dolor indescriptible en el rostro. Y entonces dijo, con una voz que parecía salir de todos los rincones. No quiero venganza. Quiero que me escuchen. ¿Puede Nico detener el ciclo de odio antes de que sea demasiado tarde? ¿O ya todos están marcados por lo que callaron? Nico bajó la mirada. Todo este tiempo, creyó que el monstruo era Lucas, pero el verdadero horror fue el silencio. El miedo de hablar. El miedo de hacer lo correcto. Lucas no buscaba venganza. Solo quería que su sufrimiento fuera reconocido. Lo siento, murmuró Nico, con lágrimas en los ojos. Perdón por no hacer nada. La figura de Lucas lo miró en silencio. Luego, desapareció. Las cuerdas que ataban a Clara se soltaron solas. El aire volvió a sentirse ligero. Y por primera vez en semanas, hubo paz. Al día siguiente, Nico entregó el vídeo a las autoridades. Los agresores ocultos en el pasado de Lucas fueron finalmente identificados. El colegio fue investigado. El silencio, roto. Pero no todo fue tan fácil. Muchos aún creen que fue una alucinación. Que Lucas nunca volvió. Pero Nico sabe la verdad. Sabe que hay dolores que no mueren, y que los fantasmas más peligrosos no son los que asustan, sino los que suplicaron ayuda y nadie escuchó. Si esta historia te hizo pensar, deja tu like, comenta si alguna vez fuiste testigo del bullying sin intervenir, y suscríbete para más relatos que te dejarán con la piel de gallina. Nos vemos en la próxima pesadilla.